Seguimos con la parte 6. El audio que vas a escuchar es extracto, como les vengo contando, del grupo de lectura del Club de Lecturas Expansivas. Seguimos por la parte 6. Es la continuidad de todo lo anterior. Y si no estás aún en el grupo de lectura, te dejo en la descripción el enlace para que te sumes. Y acuérdate de suscribirte, de darle me gusta y de compartir para que le llegue a todas las personas que realmente pueda este texto impactar y pueda hacer que la vida tenga una mirada nueva y que se pueda comenzar el caminito o continuar el camino de autoconocimiento y sanación. Un abrazo enorme y espero disfrutes mucho de la lectura. Vamos con epigenética. Los trabajos de Lipton sobre memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a nuestro campo de investigación llamado epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de las funciones genéticas que se producen, y esto es importante, sin cambio en la secuencia de ADN. Esto les decía, no es que cambia la secuencia de ADN, la secuencia de ADN es siempre la misma. Lo que modifica el entorno es si algunos genes se expresan o no se expresan, ¿sí? Por eso, no sé si lo nombra acá, Bruce Lipton estudia muchos años, como 40 años, gemelos que teniendo el mismo ADN, algunos se enfermaban y el gemelo no. Desarrollaban expresiones génicas o genéticas diferentes. Él dice, pero ¿por qué esto? Sí, el ADN es el mismo. No es que la genética, o sea, ahí estarían condenados. Le pasa a uno, le va a pasar al otro. Y no es así. ¿Sí? Entonces ahí eso es como él lo demostró a través de estos estudios de tantos años. En principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por ADN cromosómico y que recibíamos de nuestros padres. Ahora que los científicos entienden mejor el genoma humano, piensen que el genoma humano es algo muy nuevo. Es de la vaca Dolly, de la oveja Dolly para acá. ¿Se acuerdan que la pudieron clonar porque pudieron clonar células madres? En esa clonación de células madres estaba Bruce Lipton. Entonces, cuando estaban estudiando la clonación de células madres, se dieron cuenta que la misma célula, si la ponían en entornos de cultivo diferentes, generaba un resultado diferente. Por ejemplo, si una célula madre la pongo en un entorno óseo, se genera un hueso, o sea, es parte del hueso. Si esa misma célula clonada, igual, la ponen en un entorno mucoso, desarrolla una mucosa. Si esa entonces, lo que descubren es que el entorno donde esté la célula operando transforma la información de la célula. Ah, las miro así, les miro la carita. Ah, claro. Por eso decimos que el entorno en epigenética nos puede cambiar el gen, puede expresar o callar la información de un gen. ¿Sí? Bien. En principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN cromosómico que recibíamos de nuestros padres. Ahora los científicos, que entienden mucho mejor, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, el ADN responsable de la transmisión de rasgos físicos, como el color de pelo, los ojos, la piel, solo constituye, escuchen esto, menos de un 2% del total de nuestro ADN. El 98% restante está compuesto por el ADN no codificante, que es el responsable de muchos de los rasgos emocionales y de conducta de la personalidad que heredamos. Los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura, a ese 98% no cromosómico. ¿Sí? Pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Es interesante que cuanto más complejo es el organismo, mayor es su porcentaje de ADN no codificante y los seres humanos tenemos un porcentaje más elevado de todos. Se sabe que los factores de estrés ambientales como las toxinas, nutrición inadecuada, emociones estresantes, todo afecta al ADN no codificante. El ADN afectado transmite información
que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno, dotándonos de los rasgos concretos que necesitamos para adaptarnos a ese entorno que nos va a esperar. Entonces, si hay mucho estrés, ya salgo de la panza preparada para el estrés. ¿Sí? Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos ya dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirán para sobrevivir. Esto es bueno, por una parte. Nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades, con una resistencia medioambiental, como la llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. Pero por otra parte, estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como una reacción ante el ruido fuerte repentino. ¿Sí? Aunque este instinto sería útil ante la amenaza de las bombas, unas reacciones de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alerta y reactividad, aunque no haya ningún peligro real. En tal caso, existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su ambiente real. Ahí están desfasados. Porque lo que trae, como decíamos, yo no puedo resolver mi vida con soluciones de mi abuela, que fueron efectivas para ella. Mi entorno es otro. Mi contexto histórico, sociopolítico, económico, vincular es otro. Bueno, en tal caso existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética y el entorno real. Este desequilibrio podría predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y enfermedades en su vida posterior. Estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células llamadas etiquetas epigenéticas, que se adhieren al ADN y le dicen a la célula que active o que silencie un gen determinado. En el entorno externo hay algo que afecta al entorno interno. Y cuando menos te lo esperas, un gen ya está funcionando de manera distinta, dice Yehuda. La secuencia del ADN en sí no varía, pero su expresión sí cambia a causa de las etiquetas epigenéticas. Las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencias en el modo en que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Los científicos creían que los efectos del estrés quedaban borrados en las células precursoras de los espermatozoides y los óvulos, poco después de la fertilización, antes de que se pudiera afectar entonces a la generación siguiente ninguna información epigenética, como cuando se borran los datos del disco duro de un ordenador. Pero los científicos han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de este proceso de reprogramación y finalmente se transmiten, en efecto, a las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides que un día se convertirán en nosotros. La etiqueta epigenética más común es la metilación del ADN, proceso en el que se bloquea la fijación de las proteínas a un gen, suprimiendo la expresión del mismo. La metilación del ADN puede afectar a nuestra salud de manera positiva o adversa, bloqueando en posición de apagado a genes útiles o dañinos. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o un trauma, se dan irregularidades en la metilación del ADN, que se pueden transmitir a generaciones posteriores junto con una predisposición a un problema de salud física o emocional. Otro mecanismo epigenético que desempeña un papel significativo en la regulación de los genes es la pequeña molécula de ARN no codificante llamada microARN. Tal como sucede en la metilación del ADN, las irregularidades de los niveles de microARN pueden afectar a la expresión de los genes en múltiples generaciones. Entre los muchos genes a los que afecta el estrés, se cuenta el gen CRF1 y el CRF2, que son receptores de hormona liberadora de corticotropina.
Se ha observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Los genes CRF1 y CRF2 se pueden heredar de madres estresadas que tienen altos niveles de estrés en el momento del embarazo. Los científicos han documentado otros muchos genes a los que se pueden afectar también en cuanto a traumas que se viven en etapas tempranas de la vida. Nuestras investigaciones demuestran que los genes conservan algún recuerdo de sus experiencias pasadas. Esto fue una cita, afirma el doctor Jamie Hackett de la Universidad de Cambridge. Un estudio histórico dirigió Yehuda en 2005 y popularizó notablemente la idea de que las pautas de estrés se transfieren en efecto de las mujeres embarazadas a sus hijos. Las mujeres que están en un segundo o tercer trimestre del embarazo y que se encontraban en las Torres Gemelas o en sus proximidades durante los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y que desarrollaron más tarde trastornos de estrés postraumático dieron a luz niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban muestra de mayor agitación como reacción ante estímulos nuevos. Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad para regular las emociones y controlar el estrés. Los recién nacidos eran, además, más pequeños en relación a su edad gestacional. Yehuda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente a mecanismos epigenéticos. Observaron 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado trastorno de estrés postraumático tras el 11 de septiembre respecto de otras mujeres que no lo habían desarrollado. Yehuda y su equipo en el Hospital de Monte Sinaí de Nueva York publicaron en agosto del 2015 en la revista científica Psychiatry un estudio en el que demostraban que los cambios de los genes se podían transmitir de padres a hijos. El equipo de investigación de Yehuda analizó una región determinada del gen FKB-P5 asociado a la regulación del estrés y observaron que los judíos que habían vivido traumas durante el Holocausto y los hijos de estos compartían una pauta genética similar. Más concretamente, encontraron etiquetas epigenéticas en una misma parte del gen, tanto en los padres como en los hijos. Compararon estos resultados con los de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la guerra y llegaron a la conclusión de que los cambios de los genes de los hijos solo se podían explicar por los traumas que habían vivido sus padres. Qué interesante y a la vez majestuoso cómo funciona nuestra biología, ¿no? Ya se ha publicado un número significativo de estudios que muestran cómo pueden influir las experiencias traumáticas de los padres sobre la expresión genética y sobre las pautas de estrés de los hijos. El doctor Eric Nestlé ha escrito un artículo titulado Mecanismos epigenéticos de la depresión, publicado en la revista JAMA de Psychiatry en febrero del 2014. Cita de un fragmento. De hecho, se ha demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones posteriores. Cierra la cita. Madres embarazadas que desarrollan trastornos de estrés postraumático después de los atentados del 11 de septiembre tuvieron hijos que no solo tenían niveles de cortisol problemáticos, sino que se sobresaltaban con más facilidad a los ruidos fuertes y al ver personas desconocidas. En un estudio realizado en Inglaterra, se observó que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando sus madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo.
Cita. Los traumas son capaces de extender sus tentáculos desde el pasado y hacer nuevas víctimas. Ha escrito en la revista Psychology Today el psiquiatra David Sack, especializado en adicciones. Abre otra cita. Los hijos de un padre que sufre un trastorno de estrés postraumático pueden desarrollar a veces su propio trastorno de estrés postraumático, al que llaman trastorno secundario. Cierra la cita. El Dr. Sack expone que cerca de un 30% de los niños cuyo padre o madre estuvieron destinados en el conflicto de Irak o de Afganistán y contrajeron trastorno de estrés postraumático sufren todos síntomas similares. Abre la cita. El trauma del padre se repite en el hijo y los problemas conductuales y emocionales del hijo pueden ser un reflejo de los padres. Cierra cita. Los hijos de un padre o de una madre que sufrió traumas durante el genocidio de Camboya, por ejemplo, tienden a padecer depresión y ansiedad. Del mismo modo, entre los hijos de australianos que combatieron en la guerra de Vietnam, se da una tasa de suicidio superior a la de la población en general. Terrible. Ojalá esto traiga enorme conciencia a la humanidad sobre el daño y las huellas invisibles de las acciones mediocres del ser humano, ¿no? Seguimos. La tasa de suicidios más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre jóvenes indioamericanos que viven en las reservas de Estados Unidos. En algunas partes de este país esa tasa es entre 10 y 19 veces superior a la juventud estadounidense general. Albert Bender, historiador, abogado de Cherokee, especializado en derecho indioamericano, expone que el trauma intergeneracional que sufren todos los pueblos nativos, pero más especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados de población forzoso y en las campañas militares que prosiguieron hasta finales del siglo XIX y culminaron en la masacre de Wounded Knee. Perdón si lo estoy pronunciando mal. Bender considera que estos suicidios están alimentados por un duelo generacional. Según dice, todos estos recuerdos resuenan de una manera u otra en las mentes de nuestros jóvenes. Y ahí cierra la cita del Dr. Bender y yo abro una reflexión sobre la historia de todos los pueblos de Latinoamérica en relación a la conquista, al genocidio, al exterminio y al profundo dolor sobre los cuales se construyeron estas naciones que hoy forman esta Latinoamérica tan querida, tan sufrida y con tantas memorias de dolor, de abuso, de exterminio, que inconscientemente, como pueblo, como país, como estados, como región, seguimos repitiendo cíclicamente. No es este el momento de ahondar en esos temas, pero dejo abierta la puerta a que podamos repensar a Latinoamérica como el producto de un territorio azotado y el nacimiento de naciones o de repúblicas o de países o de estados en base a un trauma generacional profundo. En 10 años se diezmó la población local. En 10 años se exterminaron millones de seres humanos. Y se dejó el territorio ralo para que crezca o que germine una nueva forma, una nueva manera, que luego terminamos llamando país, nación. Traigo esta reflexión por si sirve, por si de alguna manera podemos hacer algo con esto. Seguimos.
Bender explica que los jóvenes se están ahorcando con una frecuencia tal que en muchas reservas se celebra que pase una semana entera sin que se haya producido ningún episodio. El doctor Lemanuel Lee Vistosi, no Bitsoy, va de nuevo, el doctor Lemanuel Lee Bitsoy, miembro de la Nación Navajo e investigador asociado de genética en la Universidad de Harvard, corrobora la afirmación de Bender de que los jóvenes están volviendo a vivir el pasado en sus síntomas. El doctor Bitsoy cree que las investigaciones sobre epigenética están empezando a aportar por fin pruebas tangibles de que el trauma intergeneracional es un fenómeno real. Los jóvenes indioamericanos, como los hijos de los veteranos de guerra, como los sobrevivientes del Holocausto, como los hijos de los sobrevivientes del Holocausto, como los sobrevivientes y los hijos de los sobrevivientes del genocidio en Camboya, como los hijos de los supervivientes de los atentados de las Torres Gemelas, se encuentran entre las últimas víctimas del trauma transgeneracional en el mundo actual. Y acá abro paréntesis y sumo todas las guerras que se suceden lamentablemente en el mundo, sumo la pandemia, sumo las catástrofes climáticas, catástrofes naturales. Todos los hijos de esas personas tienen esa experiencia en su ADN. Es inquietante el hecho de que la lista se va alargando cada vez más. La violencia, la guerra y la opresión siguen esparciendo las semillas de la repetición generacional de las vivencias, a medida que los supervivientes, sin saberlo, van transmitiendo lo que han vivido generaciones anteriores y lo van reproduciendo a las generaciones siguientes. Veamos un caso notable. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después de 1994 y por tanto no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido de 800.000 personas, tienen los mismos síntomas de estrés postraumáticos que los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron incluso vivos de ella. Los jóvenes ruandeses afirman que padecen sentimientos de ansiedad intensa y visiones obsesivas semejantes a los horrores que tuvieron lugar aún antes de que ellos nacieran. Es un fenómeno que cabía esperar. Esto es una cita. Todo lo que no se dice se transmite. Esto lo afirma el psiquiatra Nison Munyadamutsa. Perdón las pronunciaciones. Incluso los hijos de familias que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar, por lo que el psiquiatra Ruth Kyle Visosa llama un contagio del subconsciente colectivo. Yehuda afirma que los hijos de madres que sufren trastornos de estrés postraumático tienen el triple de probabilidades de que se le diagnostique a su vez un trastorno de estrés postraumático que cualquier otro niño de otro grupo que se haya observado en estudios. Ha observado también que los hijos de los supervivientes tienen entre el triple y el cuádruple de posibilidades de padecer depresión, ansiedad o caer en el consumo de drogas cuando el padre o la madre han tenido trastornos de estrés postraumático. Yehuda y su equipo también han sido capaces de apreciar las diferencias en los síntomas de los niños en función de si el trastorno de estrés postraumático les fue transmitido por madre o por padre. Han descubierto que el trastorno de estrés postraumático paterno hace aumentar la probabilidad de que el hijo se sienta disociado de sus recuerdos, mientras que el trastorno de estrés postraumático materno aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. Yehuda expone más concretamente que los hijos de padres que tuvieron trastornos de estrés postraumático tienen mayores posibilidades de ser proclives
a la depresión o a reacciones de estrés crónico. Parece ser que en los hijos de madres que tuvieron trastornos de estrés postraumático se da el efecto contrario. Yehuda observa que las madres que sobrevivieron al Holocausto temían verse separadas de sus hijos y que los hijos e hijas del Holocausto solían quejarse de que sus madres tenían un apego excesivo. Yehuda cree que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés que heredamos de nuestros padres se producen antes de la concepción y se transmiten por el esperma del padre. Cree también que estos cambios se pueden producir en nuestra madre antes de la concepción, como en el transcurso de la gestación. Yehuda observa también que la edad de la madre cuando se produce el trauma es un factor significativo que determina lo que ésta transmite a sus hijos. Por ejemplo, los hijos de supervivientes del Holocausto heredaron variaciones de la enzima que convierte el cortisol activo en cortisol inactivo. Variaciones que dependían de que si sus madres eran muy jóvenes o ya eran personas adultas durante el Holocausto. El trastorno de estrés postraumático de un abuelo puede afectar también a las generaciones siguientes, como vimos en el caso de G. Los traumas asociados a la guerra pueden seguir escalando y afectar a los hijos de los que sufrieron el trauma de partida. Los traumas, no solo los de la guerra, sino los de cualquier hecho bastante significativo como para perturbar el equilibrio emocional de nuestra familia, ya sea, un delito, un suicidio, una muerte temprana, una pérdida repentina o inesperada, pueden llevarnos a revivir, en el sentido de volver a vivir, síntomas de trauma del pasado. Y acá viene una cita del Dr. Sack que dice: el trauma se extiende por la sociedad, además de intrageneracionalmente.